Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Giorgio y en esta ocasión estamos en otro episodio de Taller de Cerámica. Bueno, hoy me he vuelto a venir ya para decorar las últimas piezas que me quedan. Hoy ya sí que va a ser mi último día en el taller. Y nada, pues os invito a que me acompañéis. Me quedan por aquí estas tres piezas de aquí y un par de vasijas también ahí abajo. Y nada, eso es lo único que me queda ya por decorar. Por otro lado, he visto que ha salido del horno también otra pieza de Jameson, que a mí me deja alucinado, porque es que hace unas cosas más bonitas. Mirad qué pescado. Bueno, os lo voy a dejar ahí en foto, que se ve mejor, más bonito. Y vaya, pues me ha dado una sorpresa, porque es que yo vine y saqué las piezas como pude, que estaban por ahí metidas, pero no he vaciado el horno, porque andaba con mucha prisa para coger el bus. Sé que tengo una pieza más, pero no la veo. ¿Por qué no la veo? Qué extraño. Es una pieza muy orgánica que hice. No la veo. Me tiene mosquis. Aquí está. Es esta pieza así tan orgánica. Un trabajo de Craving. Que la voy a decorar también. Ya que estoy, pues le daremos un engobe o algo. Para que luzca un poquito más. Pues mira, ya que la tengo aquí, voy a empezar con esta pieza. Y aquí lo que tengo es un poquito de engobe de arcilla roja, que le he puesto bastante óxido de cobre. Entonces lo que pretendo es que se consiga pues que metalice y que quede como una pieza, como si fuera un trabajo hecho en metal. Me parece que le voy a tener que dar dos capas. Si tengo tiempo luego le daré otra mano, pero ando con las horas justas. Así que así se va a quedar. Ahora vamos con ello. No se lo voy a hacer luego para llevarme los amantes de sol. Esto es lo bonito de la cerámica. Pues vamos a coger esto. Es un esmalte de cobre. Te voy a sacar el tope. Quiero que te metas en la línea, porque ahí es donde vas a cristalizar. ¡Hola! ¡Alegría! Cobalto 4. Es que ya no voy a limpiar ni la brocha. Ya no voy a limpiar ni la brocha. Que se mezclen los esmaltes, que se mezclen. Esto a veces es como la cocina. Aquí tengo una mezcla de todo, entonces no voy a poder repetir el esmalte como tal. Así que lo que voy a hacer es una superposición de capas. Este esmalte que voy a aplicar ahora es de cobalto. No están ni tamizados ni nada, o sea, totalmente... Me ve mi maestro Luciano haciendo estas cosas, pero ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. La verdad es que en el tema del color y del desarrollo cerámico, sabiendo que la base que estás aplicando funciona como tal, a veces es que es mucho más interesante hacer superposiciones de esmaltes y este tipo de mezclas que andar buscando un resultado plano de un color así que también es más soso, ¿no? A ver, esto es cobalto, entonces te he puesto níquel ahí. Tampoco me quiero pasar, que el cobalto funde mucho. Le voy a dar un shu. Así como un shu. Y en la parte de arriba. Que uno podría decir, uy, pues me va a quedar un esmalte muy oscuro a lo mejor, o no sé.
Pues no tiene por qué. La voy a hacer así, para que tenga calidades. Para que tenga calidades. Sí. Vale. Ahora voy a coger con este, que es el cobalto. Voy a meter otra vez aquí. Que este es el cobre. Cobre y cobalto van bien. Y voy a dar otra capa en la parte de arriba del todo. Hay super saturación. Ni idea de lo que es esto, no tengo ni idea. Es una base de esmalte y de manganeso. Vale. Aquí te voy a coger... Te voy a poner así. Pasando yo de listo. Te estás pasando. Ya te estás pasando. Sí. Te quedas guapa. Así. Ya está. No puedo parar. 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 Se acabó. Así la dejo. Le he hecho un dripping en el interior. What? En homenaje a Pollock. A ti, ¿qué te voy a hacer a ti, pequeña? A ti te voy a rellenar aquí, creo que te falta un poquito de esmalte. Eso es lo primero. Porque veo que tienes la boca... Ya esto es por gastar. Esto ya es por gastar. Este culillo que queda aquí. Ah, mira, en la base te voy a poner. En la base. Esta es la saturación de cobre. Que le vamos a poner en la base, también así. Y ahí ya, pues no le vamos a poner nada más, porque el cobre ya sabemos que es muy fundente. Entonces, que metaliza bien, que se queda verde y punto, pues vale. Sí, total, me da lo mismo ya. Estamos en medio del proceso creativo. No nos podemos andar con... Que si le pongo acá, que si no sé qué... No, el proceso creativo a veces también es así. ¿Ves? Ahora cojo y le araño con la uña. Vale, la base se va a quedar así. Aquí ya tengo otro vasito para tirar. Esto era manganeso, hemos quedado, vale. El 3 es cobre. Vale, pues ahí. Me estoy poniendo los pantalones perdiditos. Más o menos. Tampoco queremos que salga regular. Pues ya está. ¿Qué te pongo? ¿Cristal? Venga, cristal. Son cristalizaciones de níquel. ¿Que saldrán o no? Ya veremos. Ahora fíjate, voy a hacer una cosa muy loca. Te voy a hacer... ¡Rasca! Porque yo no tiro nada. Mira. He rascado, pero todo esto me lo guardo en un botecito y luego ya veremos lo que hago con ello. Bueno, así que sí te he metido un raspado. Tres cobre, manganeso. El manganeso ya se lo hemos puesto también, ¿no? Le hemos puesto de todo ya. Cristal níquel.
Es así solo ya para suavizar. Para suavizar. A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues que le he puesto una capa que te cagas. Bueno, muchacha, parece que no te voy a dedicar mucho más tiempo ya. Pues eso es así, como tengas que salir y ya está. Te deseo todo lo mejor. Le doy un poco con los deditos porque se está soltando el esmalte, entonces es una forma de integrarlo otra vez. Bueno, creo que esta es la pieza más loca que he hecho nunca. ¿Por qué no rematas? ¿Por qué no rematas? Ya que estás, remata, remata. Venga, vamos a hacer otro Pollock. Jackson, esto va por ti. Pues listo, ahí la tenemos y me la llevo al horno. ¿A ti qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? Vas a quedar bonita si te pinto solo de rojo. ¿Algún temoco? Venga. Así te quedas. Bueno. Así te quedas. Así te quedas. Vale, para el horno me la llevo. Esta es la última. ¿Y a ti qué te voy a hacer, guapa? ¿A ti qué te voy a hacer? Después de todo lo que he hecho ya, voy a dar una base. Voy a dar una base roja. Aquí te voy a pintar con cobre. Rojo. Cobre. Anda, mira, este podía ser el jarrón que me han encargado. Perfectamente. Vale, ahora tenemos otra capita de cobre. Te mancho. Te mancho. Y voy a ponerle un poco de esto. No sé lo que es ya. Vale. Bueno, pues cobalto no lo uso. Mira qué líquido está. Vale, me la llevo. Bueno, lo habéis perdido, pero esta también le he hecho un dripping ahí. Yo creo que aquí ya he acabado. Me queda solamente ya recoger, guardar las piezas y todo lo que tengo por aquí, limpiar y prepararlo ya para llevármelo para casa. Porque este ya es mi último día. Ya será venir al taller a ver lo que ha salido del horno, esas últimas piezas. Y bueno, voy a empezar a limpiar. Me voy a despedir ya con esta, que al final lo que he hecho ha sido por inmersión, darle un baño de esmalte transparente, de forma que, bueno, lleva muy poquita capa, no sé qué tal le funcionará, pero bueno, mi intención es que salga una pieza así, pues cobre, metalizada, con el esmalte es muy probable que me salga verde, y no sé si es exactamente lo que voy buscando, pero bueno. La he dejado apoyada en estas patitas, espero que se me vaya a quedar pegada ligeramente, pero bueno, no habrá problema luego en despegarla de la base y pegarle una pequeña lijada en las partes en las que se haya pegado. Así que nada, bueno, con esto me despido. Ya solamente pues deciros que espero que os haya gustado mucho el vídeo, como siempre, darle un like si ha sido así, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, dejarme vuestros comentarios de a ver qué os ha parecido el vídeo, compartirlo también si creéis que a alguien más le puede gustar. Y bueno, pues ya nos vemos en el próximo vídeo sacando las piezas del horno. Un saludo para todos, un beso y un abrazo muy fuerte. Chao, chao.